Señor presidente, señoras y señores de la Corte, es para mí un gran honor comparecer ante esta ilustre Corte tras haber transcurrido aproximadamente 20 años. Estoy profundamente agradecido al Gobierno del Perú por haberme concedido esta oportunidad. Algunos de los documentos clave que Chile alega son pertinentes para la causa en curso tienen 60 años de vida, como la Declaración de Santiago, o incluso son más antiguos, como por ejemplo las proclamaciones del 1947 del Perú y de Chile respecto de las zonas marítimas de 200 millas marinas. Como explicarán mis colegas en bastante detalle, ninguno de estos documentos ni la combinación de los mismos constituyen acuerdos internacionales sobre fronteras marítimas. El derecho internacional del mar, en el momento en el que se aprobaron estos documentos, era muy diferente del derecho del mar de la fecha de hoy. 3 conferencias del derecho del mar de las Naciones Unidas, fallos de la Corte Internacional de Justicia y de tribunales de arbitraje, así como abundante práctica estatal y escritos académicos que han aparecido en los últimos 60 años, todavía no eran realidad. Con el fin de comprender estos documentos, es necesario retroceder en el tiempo y examinarlos dentro del marco del derecho y las políticas del mar tales como existían en el primer decenio después de la Segunda Guerra Mundial. Hacerlo es coherente con la doctrina del derecho intertemporal que a menudo se aduce en la práctica de la Corte. Por ejemplo, en el fallo sobre la plataforma continental del mar Egeo, el 19 de diciembre de 1978, y de los tribunales de arbitraje desde la conocida sentencia de Max Hubert en la causa Isla de Palmas. El propósito de este alegato no es naturalmente pontificar ante la Corte sobre asuntos de interés meramente histórico. Sin embargo, puesto que Chile intenta leer los documentos de mediados del último siglo a través de los ojos del derecho del mar internacional contemporáneo, parece necesario realizar esta mirada hacia atrás y presentar a la Corte el derecho marítimo internacional tal como existía a mediados del siglo XX. Dentro de este marco se hará más fácil comprender la posición de los estados sudamericanos que encaran al Pacífico en los años previos a la Declaración de Santiago de 1952 y el significado que se puede asignar a los documentos que suscribieron. Esto pondrá de manifiesto para la Corte que hubiera sido extraordinario si, como reivindica Chile, en las circunstancias de 1952, el Perú y Chile hubieran acordado respecto de una frontera marítima internacional legalmente vinculante y para todos los fines a lo largo de un paralelo de latitud que produjo unos resultados tan inequitativos para una de las partes, como nos ilustrará el profesor Palet mañana. El derecho internacional del mar, tal como se presentó a Chile y al Perú en 1947, cuando adoptaron las reivindicaciones de 200 millas marítimas y cuando junto con el Ecuador firmaron la Declaración de Santiago en 1952, se puede denominar el derecho del mar tradicional. Era el derecho del mar tal como surgió en los esfuerzos inconcluyentes de codificación que se llevaron a cabo bajo la égida de la Liga de las Naciones y en la elaboración doctrinal basada en estos esfuerzos, en particular el tratado tan monumental y con tanta influencia de Gilbert Ridel, Le droit international public de la mer, 1932-34. Sin embargo, estaban aflorando algunos indicios de cambio. Estos consistían en las 2 proclamaciones que se hicieron públicas el 28 de septiembre de 1945 por el presidente Truman de los Estados Unidos de América. Dejando de lado el asunto de las aguas internas, el derecho del mar tradicional se basaba en el reconocimiento de 2 zonas marítimas distintas. El mar territorial, una banda estrecha de agua adyacente a la costa,
cuya anchura no era objeto de un acuerdo general, y alta mar. Con sujeción a determinadas restricciones específicas, los estados tenían soberanía sobre el mar territorial, como ya se dijo en 1928 por el Instituto del Derecho Internacional en el artículo 1 de la Resolución de Estocolmo sobre el mar territorial. Por lo que respecta al alta mar, el principio era el de libertad de todos los estados. Determinados derechos funcionales, más allá de los límites del mar territorial, no obstante, se reconocían a los estados costeros. Estos eran el derecho de persecución y el derecho de hacer cumplir especialmente asuntos aduaneros en una banda estrecha contigua al mar territorial, que posteriormente sería codificada en el Convenio de Ginebra sobre el mar territorial y la zona contigua de 1958. No obstante, no había duda alguna en el sentido de que las zonas sobre las cuales se podían ejercer estos derechos funcionales seguían siendo partes de alta mar. Y quedaba igualmente claro que los derechos de zonas contiguas no serían de aplicación a las pesquerías, como declaró de forma manifiesta Guidel, y más tarde, a la luz de las novedades las que desembocaron en la Conferencia de Ginebra de 1958 por el jurista cubano García Amador. Ya en la década de los 1930, algunos estados reconocieron que la soberanía sobre el mar territorial no era suficiente para velar por la adecuada conservación de las pesquerías en las zonas adyacentes. No obstante, había cierta renuencia a la hora de encomendar el tema a las decisiones unilaterales del estado costero. Desde el punto de vista de Guidel, resultarían medidas extremistas y arbitrarias. Las proclamaciones de Truman en 1945 marcaron un momento crucial. La proclamación de Truman sobre la plataforma continental es una reivindicación de que los recursos naturales del subsuelo y del lecho marino de la plataforma continental bajo la alta mar, pero contigua a las costas de Estados Unidos, pertenecen a los Estados Unidos con sujeción a su jurisdicción y a su control. Era una reivindicación de exclusividad que iba más allá de lo que hasta entonces había sido aceptado por el derecho internacional. La proclamación de Truman sobre las pesquerías costeras, por el contrario, si bien procuraba cumplir con la necesidad apremiante de conservación de las pesquerías y de los recursos correspondientes en las aguas de alta mar contiguas a las costas de los Estados Unidos, quedaba mucho más próxima a lo que era el derecho internacional tradicional. La reivindicación de exclusividad se limitaba a la reglamentación y el control y no se aplicaba a los recursos como tales. Ambas proclamaciones ponían de manifiesto el carácter en tanto que alta mar, respectivamente, de las aguas sobre la plataforma continental y las zonas en las que se establecen zonas de conservación, y declaraban que el derecho a navegación libre y sin obstáculos en las mismas de forma alguna se veía afectada. Visto desde América Latina, las dos proclamaciones se celebraron como inauguración o apertura de la ampliación del control de un Estado costero sobre la protección de los recursos del mar adyacente. Sin embargo, pronto se puso de manifiesto que los regímenes distintos, establecidos en esencia para los recursos minerales de la plataforma y para los recursos vivos de las aguas adyacentes a las costas, estaban desequilibrados y se habían adaptado a las necesidades de los Estados Unidos, país con una plataforma continental de considerable tamaño y con importantes actividades pesqueras a lo largo de las costas de otros estados, específicamente los latinoamericanos. Estos estados, los latinoamericanos, que gozaban de plataformas continentales, como es el caso de Argentina y México, siguieron inmediatamente a Estados Unidos proclamando los derechos soberanos correspondientes a sus plataformas. También proclamaron unos derechos similares respecto de las aguas sobre la plataforma continental. Este era el concepto del mar epicontinental.
Los estados sudamericanos con costas en el Pacífico no tenían plataformas continentales físicas ampliadas, ya que el lecho marino adyacente a sus costas descendía de forma abrupta a las llanuras abisales. Cuando las reivindicaciones respecto de la plataforma continental y sus recursos se generalizaron, esos estados sintieron la injusticia de la falta de oportunidad a la hora de explotar los recursos minerales que conllevaba su situación. Consideraron que tenían que ser compensados y que urgía preservar la riqueza biológica del mar adyacente a sus costas, de las actividades balleneras depredadoras y de las actividades pesqueras de la misma índole por parte de buques que se habían desplazado hacia el sur como consecuencia de la proclamación de Truman sobre las pesquerías costeras. Como ya lo explicó el conocido jurista peruano Alberto Ulloa, jefe de la delegación del Perú a la Conferencia de Santiago de 1952 y posteriormente jefe de la delegación del Perú en la Conferencia de Ginebra de 1958, las reivindicaciones de 200 millas del Perú, Chile y el Ecuador crearon una norma que era justa porque representaba compensación para aquellos países que no tienen una plataforma continental respecto de lo que reciben y explotan los estados que sí tienen tales plataformas. Los factores principales que activaron las proclamaciones de 1947 por parte de Chile y del Perú y la Declaración de Santiago de 1972 fueron la necesidad de reaccionar ante las actividades balleneras intensas extranjeras y el aumento en la pesca extranjera en las aguas adyacentes a sus costas, así como la falta de satisfacción con la Convención Ballenera Internacional de 1946 que firmaron pero decidieron no ratificar una vez que pudieron determinar que favorecía a las potencias balleneras de mayor tamaño en detrimento de sus propias industrias balleneras. Como Ulloa declaró en el debate general de la primera comisión de la Conferencia de Ginebra, la Declaración de Santiago era de índole defensiva y su único propósito era la conservación de los recursos vivos del mar. La terminología y los conceptos mismos que se utilizaron a la hora de escribir las reivindicaciones de 200 millas eran tentativos y variaban. No se pueden leer con el significado preciso que, tras dos ejercicios de codificación de gran magnitud, el derecho del mar les acorda en la actualidad. El término soberanía en las proclamaciones y en la Declaración de Santiago fueron leídos por los representantes de Chile y del Perú en la Conferencia de Ginebra como términos que solamente se referían al derecho a los recursos. Al hacerse referencia a este término, el representante chileno Gutiérrez Olivos señaló que la terminología utilizada en el derecho internacional no era uniforme. Esta falta de uniformidad se confirma en sus propios discursos. En el discurso que se acaba de citar hace referencia no solamente a los derechos soberanos para ciertos fines especificados, sino también hace referencia a la soberanía limitada respecto de una zona de 200 millas, mientras que en otro discurso se refiere a derechos soberanos a llevar a cabo la protección de los recursos vivos del sur del Pacífico. El representante del Perú y anterior ministro de Relaciones Exteriores, García Sayán, en la Conferencia de Ginebra de 1958, explicó que el concepto de soberanía al que se hace referencia en la proclamación del Perú y en las de otros estados no tenía un significado absoluto y, de hecho, se identificaba con los conceptos de jurisdicción y control mencionados en la proclamación del presidente de Truman, las proclamaciones del presidente Truman de 1945. Las instrucciones por parte del ministro de Relaciones Exteriores del Perú para la firma de la Declaración de Santiago son especialmente pertinentes. El ministro manifestó muy claramente las medidas que se tomarían partiendo de la base de la declaración, en el sentido de que se haría sin suponer el pleno ejercicio de la soberanía. De igual manera, la terminología utilizada para conservar los derechos de navegación en la zona de 200 millas
no es la misma en las proclamaciones de 1947 y en la Declaración de Santiago. La primera se refería a los derechos de navegación, libre navegación en alta mar, Chile, y a la navegación libre de los buques de todas las naciones, el Perú. La Declaración de Santiago se refiere al tránsito inocente e inofensivo por el área indicada para los buques de todas las naciones. A la luz de la terminología de aquellos tiempos, que todavía no estaba estabilizada, no sería correcto interpretar la Declaración de Santiago partiendo como base de los conceptos del derecho internacional del mar tal como se comprenden en la actualidad. Sería incorrecto y un anacronismo considerar que, porque hacen referencia al tránsito inocente, los signatarios preveían una zona marítima de 200 millas como mar territorial. Efectivamente, la declaración no se interpretó de esa manera por sus autores. Esto se pone de manifiesto en las respuestas acordadas que se dieron en 1955 a las objeciones planteadas respecto de la Declaración de Santiago por los Estados Unidos y el Reino Unido. El Ecuador, Chile y el Perú declararon que con la declaración estaban inspirados de forma definida y precisa por la conservación y el empleo prudente de los recursos naturales, al tiempo que se salvaguardaban los intereses legítimos que otros estados podrían tener en cuanto a la navegación y el comercio. En una declaración efectuada en 1960, al final de la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, y comentando sobre su fracaso, el presidente de la delegación del Perú confirmó que las normas adoptadas por su país en el ejercicio de su jurisdicción marítima seguían en vigor, y cito, con la importante estipulación de que estas normas no dificultan la navegación marítima y aérea para fines legítimos, ni tampoco discriminan entre los pescadores extranjeros que se someten a nuestras medidas de reglamentación y control. A la hora de adoptar sus proclamaciones y la Declaración de Santiago, Chile, el Perú y el Ecuador estaban plenamente conscientes de que sus reivindicaciones no se correspondían al derecho internacional establecido de sus tiempos. El objetivo era desbrozar el terreno, iniciar un proceso que, según los deseos de sus tres estados, con el tiempo llevaría al reconocimiento general de los novedosos derechos que ellos reivindicaban. Las enérgicas protestas de 1948 por parte del Reino Unido y los Estados Unidos indicaron que consideraban estos estados que las reivindicaciones de 1947 iban más allá de lo permisible con arreglo al derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia recientemente confirmó esta evaluación de la situación, manifestando en el fallo Rumania contra Ucrania que en 1949 aún faltaban muchos años para llegar al concepto de una zona económica exclusiva en el derecho internacional. Aún en el momento de la Conferencia de Ginebra de 1958, los estados sudamericanos con costas en el Pacífico tenían conciencia de que las reivindicaciones que habían manifestado no se correspondían al derecho internacional. Dirigiéndose a la Conferencia de Ginebra, Ulloa reconoció que la Comisión de Derecho Internacional no había aceptado las nuevas fórmulas propuestas por los países sudamericanos. Reconoció que transcurrirían mucho tiempo antes de que el proceso lento del desarrollo progresivo del derecho internacional absorbiera estos nuevos principios. De igual manera, en su declaración conjunta pronunciada el 27 de abril de 1958, el último día de la Conferencia de Ginebra, los presidentes de las delegaciones de Chile, el Ecuador y el Perú reconocieron que las posiciones de sus países no se correspondían con lo que era aceptable para los estados convocados a participar en la conferencia. Las conclusiones que podemos derivar respecto de las reivindicaciones de 200 millas de Chile, el Ecuador y el Perú
en un contexto en el que la falta de precisión de terminología y de los conceptos y la incertidumbre respecto del futuro de la ley prevalecían, son como sigue. En primer lugar, que los 3 estados reivindicaban nuevos derechos a los recursos vivos del alta mar adyacente a sus costas. Segundo, que estos derechos no serían tales que dieran lugar al establecimiento del mar territorial de 200 millas. Tercero, que estas reivindicaciones no serían en perjuicio de la libertad de navegación. Y por último, que los derechos que se reivindicaban en pleno reconocimiento de que no correspondían al derecho consuetudinario tal como existía en aquel momento. Señor presidente, miembros de la Corte, a la luz de lo que antecede, hemos de considerar el asunto de la delimitación. En la década de 1930, los estados no consideraban que la delimitación fuera de especial importancia, a pesar del precedente del arbitraje Gris-Badarno. En los debates que llevaron a la Conferencia de Codificación de 1930, se dio cierta consideración a la delimitación lateral del mar territorial, pero el asunto no se incluyó en las bases para la discusión para la Conferencia de La Haya. Las observaciones siguientes mostrarán cuál era el derecho respecto de la delimitación en el momento de la adopción de la Declaración de Santiago. Las conclusiones que se alcanzaron respecto a este punto dejarán muy claro que la declaración difícilmente se puede leer como con el significado de que los signatarios, por implicación, llegaron a un acuerdo respecto de la línea del paralelo, según lo reivindica Chile. En 1952, la práctica de reivindicar amplias zonas marítimas que iban más allá de los límites del mar territorial acababa de iniciarse. Tal como lo comentó la Corte Internacional de Justicia en el juicio de la plataforma continental del Mar del Norte, en aquel momento, y cito, respecto de las fronteras, el asunto principal no era que las fronteras, no se trataba de las fronteras entre estados, sino del límite marítimo de la zona respecto de la cual el estado costero podría reivindicar el derecho exclusivo de explotación. En el momento de la Declaración de Santiago no existían auténticos precedentes respecto de la delimitación de las zonas marítimas que se extendían más mar adentro que el mar territorial. No obstante, cabe recordar 2 documentos, uno de los cuales aparece en un acuerdo bilateral y el otro en una proclamación unilateral. Se ha de recalcar que ninguno de estos documentos se refiere a la zona de 200 millas. El primero de estos documentos es el Tratado de 1942 entre el Reino Unido y Venezuela, para disponer y definir entre ellos sus respectivos intereses en las zonas submarinas del Golfo de Paria, que está situado entre Trinidad y Venezuela. Este documento lo pueden hallar en sus carpetas, bajo el apartado 12. El Tratado Anglo-Venezolano fue el primer tratado respecto del lecho marino y el subsuelo que iba situado más allá del mar territorial, que en aquel momento era 3 millas para ambas partes. Pretende definir los respectivos intereses de las partes contratantes en el lecho marino rico en petróleo del Golfo de Paria. Los 2 estados asumen la obligación de no hacer valer ninguna reclamación de soberanía o control sobre zonas del lecho marino más allá de una cierta línea y reconocer los derechos soberanos ya adquiridos por el otro o que se pudieran adquirir de forma legítima sobre estas zonas. La línea trazada tuvo unos efectos correspondientes a los de una línea de limitación. Sin embargo, se limita al lecho del marino y sin duda no actúa como una línea de usos múltiples, como el concepto de una delimitación, puesto que el concepto de una delimitación para todos los fines solamente surgió una vez que se aceptó de forma general la zona económica exclusiva. El método adoptado para trazar la línea no se especifica. Sin embargo, invito a la Corte a examinar el mapa que aparece en pantalla y también el apartado 13 de sus carpetas, donde aparece la línea convenida en el Golfo de Paria. En el propio Golfo de Paria,
segmento A a B, y una línea hipotética de equidistancia. De aquí parece ser que la línea A a B, la línea recta convenida, deja a Trinidad al este una considerable zona que hubiera pertenecido a Venezuela si se hubiera partido de la equidistancia, y a Venezuela un área aproximadamente equivalente en el oeste, que de basarse en la equidistancia hubiera pertenecido a Trinidad. Si bien a las partes les pareció oportuno trazar una línea recta de separación, se preocuparon de trazarla de tal manera que la zona que cada uno obtendría no sería muy diferente de la que hubieran obtenido al aplicar la equidistancia. Lo que pretendían era unos recursos compartidos iguales y aún más equitativos. El segundo documento es la proclamación de Truman de la plataforma documental de 1945, que pueden encontrar en sus carpetas en el apartado 11. Considera el asunto de la delimitación, aunque solamente respecto de la plataforma continental, y declara en aquellos casos donde la plataforma continental se extiende a las costas de otro estado o se comparte con un estado adyacente, la frontera o límite se determinará por Estados Unidos y el estado en cuestión de conformidad con principios equitativos. Difícilmente se puede concluir de estos dos documentos que en 1952 existiera una norma de derecho internacional respecto de la delimitación de la plataforma continental o de las zonas marítimas que iban más allá de los límites del mar territorial. Dos precedentes distintos y aislados evidentemente son insuficientes a la hora de crear una norma consuetudinaria, sobre todo respecto de nuevas zonas marítimas cuya compatibilidad con el derecho internacional general, como ya se ha dicho, todavía no se aceptaba de una forma muy amplia por los estados en general. Los documentos a los que me he referido, sin embargo, no carecen de significado. Indican que la equidad se veía como un aspecto muy importante. Los principios de equidad eran mencionados en la proclamación de Truman, y en la forma en la que se trazó la línea en el acuerdo del Golfo de Paria indica que lo que se pretendía era una forma equitativa de compartir los recursos. En el momento de la Declaración de Santiago, incluso más tarde, los estados no consideraban que fuera esencial ni urgente el prever la delimitación de sus zonas marítimas. Por ejemplo, los Estados Unidos y México, dos estados colindantes que proclamaron zonas marítimas más allá del mar territorial, incluso antes de la Declaración de Santiago, empezaron a formalizar acuerdos de delimitación entre ellos solamente en el decenio de 1970 y continuaron el proceso hasta el año 2000. Del mismo modo, la actitud de Chile y el Perú en el momento de la Declaración de Santiago se caracterizaba por la falta de urgencia, es decir, de ninguna sensación de necesidad a la hora de tratar con las fronteras marítimas laterales. En ausencia de una norma de derecho internacional general específica respecto de delimitaciones, los principios generales del derecho internacional podrían ejercer una función. En el momento de la Declaración de Santiago, los principios de aplicación eran el de soberanía del Estado y el consiguiente de evitar la interferencia con la soberanía del Estado vecino. En el concepto de soberanía se incluían los derechos sobre las zonas marítimas que un Estado tiene o puede reivindicar basándose en el ejercicio de su poder sobre el territorio. A la luz de estos principios, en 1952, el asunto de la delimitación entre reivindicaciones marítimas superimpuestas se resolvería aplicando el concepto de la máxima extensión de la soberanía de un Estado compatible con la máxima extensión de la soberanía del Estado parte colindante. Al proclamar conjuntamente la Declaración de Santiago como una norma de su política marítima, en el sentido de que cada uno posee soberanía en la jurisdicción excesiva
exclusiva hasta una distancia mínima de 200 millas de sus costas, cada uno de los estados signatarios que no querían decir nada distinto que aquello. Es decir, que su soberanía y jurisdicción alcanzarían la amplitud máxima posible. La equidistancia a grandes rasgos se corresponde a la aplicación de estos principios. Las consideraciones de equidad también tenían una función importante, tal como viene indicado por los dos precedentes a los que he hecho referencia. El criterio de la máxima extensión con el mínimo de solapamiento no se puede reivindicar como algo establecido como norma técnica para la delimitación de zonas marítimas en el momento en que estas normas no existían, pero existía como principio jurídico de resultas de la combinación de la soberanía del Estado y de la buena vecindad. Este último aspecto parece revestir especial pertinencia entre los tres estados en cuestión, puesto que participaron de consuno en la formulación y la defensa ante un mundo sospechoso y escéptico de una política marítima totalmente nueva. Que a la hora de formular esta política una de las partes aceptara, o peor aún, que se considerase que había aceptado una delimitación tan claramente infavorable para sus intereses como lo es la del paralelo, es algo que no se puede dar por supuesto. Esto se aplica en términos generales y también en el contexto específico de la Conferencia de Santiago, una conferencia a la que el Perú, como demostrará el profesor Lowe, el Perú fue invitado para ocuparse de la protección de las ballenas en la presencia de unas actividades extranjeras balleneras abusivas. ¿Cómo puede el Perú en este contexto ser considerado como haber aceptado sin un debate específico, sin formalidades particulares, unos límites laterales que no cumplían con el requisito de la extensión máxima de sus derechos y jurisdicción soberanos compatibles con los de sus vecinos? Gracias, señor presidente, señoras y señores de la Corte, por su paciencia, y me permito pedirle que tenga la amabilidad de dar la palabra a Sir Michael Wood, el siguiente orador del Perú. Muchas gracias, profesor Treves, y doy la palabra a Sir Michael Wood. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros de la Corte, es para mí un honor comparecer ante ustedes representando a Perú. Tal y como ha explicado el señor Bundy, la frontera marítima entre Perú y Chile sigue la línea de equidistancia. Empieza en donde concluye la frontera terrestre y se prosigue durante 200 millas en dirección suroeste. Es una línea que se identifica aplicando la metodología en 3 etapas que se ha descrito recientemente. La vez más reciente en que se ha descrito es en el fallo Nicaragua contra Colombia. No obstante, Chile argumenta que el punto 4 de la Declaración de Santiago de 1952 de alguna manera constituye un acuerdo internacional de frontera marítima que estableció una frontera marítima permanente y a todos los efectos entre ambos estados. Y buscan respaldar esta argumentación haciendo referencia a diversos elementos de lo que llaman práctica. Es que carece de toda credibilidad esta argumentación. Recordemos brevemente los requisitos del derecho internacional para establecimiento de una frontera marítima. La carga de la prueba para demostrar la existencia de una frontera marítima corresponde a Chile. Es una carga pesada, tal y como lo ha dejado claro este mismo año esta Corte, así como el Tribunal de Hamburgo. Tal y como dijo esta Corte en el fallo Nicaragua contra Honduras, el establecimiento de una frontera marítima permanente es una cuestión de enorme importancia y no puede presumirse fácilmente un acuerdo. Tal y como explicará el señor Lowe, el establecimiento de una frontera marítima no puede pasar simplemente por tomar una serie de casos individuales del ejercicio de autoridad por parte de un gobierno y decir que cada uno debe contarse para determinar cuál de los dos estados tiene más derecho al hacer su reclamación. Este es el enfoque que Chile querría que esta Corte hiciese suya. Adolece de un error de concepción fundamental. No hay nada en
exhaustivos alegatos escritos de Chile que se acerque a poder establecer la existencia de un acuerdo de limitación marítima que sea vinculante para ambas partes. Chile no ha cumplido, entonces no ha podido demostrar la carga de la prueba. Señor presidente, la argumentación de Chile, tal y como lo entendemos de los alegatos escritos, se basa en si ha de determinarse que en el punto 4 de la Declaración de Santiago de 1952 existe o no un acuerdo internacional de frontera marítima. De ello hablará el señor Lowe. Ahora, yo quiero referirme a los acontecimientos en los hechos previos a la Declaración de 1952 en los que se basa Chile. En particular, me referiré a los dos instrumentos de 1947, la Declaración chilena del 23 de junio de 1947 y el Decreto Supremo de Perú de 1 de agosto de 1947, que no tienen ni el uno ni el otro, no son tan significativos como querría hacernos entender Chile. Empiezo con dos puntos de orden general. En primer lugar, tal y como ha explicado el profesor Treves, para poder entender adecuadamente el significado de los diversos instrumentos y los acontecimientos en que se basa Chile al plantear su argumentación, es necesario remontarse en el tiempo y considerarlos a la luz de las circunstancias que prevalecían en las décadas del 40 y del 50. En aquel momento el derecho del mar era algo muy diferente. No había prácticamente el hábito de delimitar fronteras marítimas. La doctrina de la plataforma continental no se había establecido en derecho. La idea de las zonas de 200 millas marítimas que empezaba a aparecer en las Américas constituía algo revolucionario. No se consolidaría en tratados internacionales sino hasta 25 años después. Las argumentaciones de Chile y de Perú de 1947 se adelantaron en mucho a su época. Necesariamente eran de naturaleza tentativa. Seguían la misma declaración por parte de los Estados Unidos en el año 45, las proclamaciones de Truman, México, en el año 45 también, y Argentina en 1947. Las declaraciones de 1947 constituyen una respuesta al impacto del aumento de las actividades de embarcaciones extranjeras sobre los recursos pesqueros y en particular bayoneros del sureste del Pacífico. Recuérdese que los dos instrumentos de 1947 suscitaron mucha reacción por parte de otros estados. Hay un segundo punto de naturaleza general que quiero señalar: la carga que corresponde demostrar a Chile, que intenta demostrar la existencia de un acuerdo, es una carga pesada, repito, dada la inequidad evidente y tan marcada de la línea de paralelo que busca que se establezca. Tal y como explicará el profesor Pelé, de ninguna manera puede imaginarse que un paralelo pueda llevar a una solución equitativa entre Perú y Chile. Esta inequidad es evidente, se deduce claramente de la dirección general de las costas, que forma un ángulo clarísimo desde el punto de inflexión donde está la frontera. En el caso de la costa de Perú, de sureste a noroeste y norte-sur en el caso de Chile. Como ven en pantalla, el paralelo supondría un efecto de reducción importantísima de las aguas peruanas y llevaría una división de la zona en cuestión en una proporción de 0,39 a 1 a favor de Chile, mientras que las costas pertinentes de las partes son prácticamente de igual longitud. Además, se agrava más la argumentación de Chile de que Perú ha perdido una zona adicional de más de 28.000 kilómetros cuadrados al sur del paralelo que tampoco podría reclamar Chile de ninguna manera. Es absolutamente inconcebible que a la vez en que simultáneamente con el establecimiento de una reclamación de 200 millas marítimas para su zona propia, Perú hubiese renunciado a una proporción tan importante. Paso ahora a la declaración chilena de 23 de junio de 1947 y al decreto supremo de Perú de 1 de agosto. El punto fundamental, a nuestros efectos, es que en cada caso el objetivo era establecer un control de cara al resto del mundo sobre una zona marítima hasta las 200 millas marítimas. Ni la declaración ni el decreto supremo se refería al establecimiento de fronteras laterales entre estados vecinos. Señor presidente, no es fácil determinar cuál es el papel específico que los instrumentos
documentos de 1947 desempeñan en el argumento de Chile de que Perú y Chile habían establecido un acuerdo de delimitación marítima en 1952. Son argumentos que no quedan nada claros y que además van cambiando, porque en un momento Chile señala que la importancia primaria de la proclamación de las proclamaciones de 1947 es que constituyen antecedentes al acuerdo de frontera marítima de ambas partes. En otro momento, y con igual vaguedad, se refiere a los instrumentos de 1947 como el predicado en que se basa la Declaración de Santiago. Incluso sugiere Chile que, ya que, como asevera, se habían proclamado estas fronteras laterales unilateralmente en 1947, la cuestión de las fronteras laterales podría, y de hecho se trató en términos sumarios en la Declaración de Santiago. En nuestra réplica quisimos dirimir y explicar la argumentación jurídica de Chile y la pertinencia de los argumentos de 1947, citando las propias palabras de Chile de la contramemoria. Lamentablemente, en su dúplica, Chile no ha buscado aclarar su posición, si bien por lo menos ha reconocido que los instrumentos de 1947 no constituyen un acuerdo internacional de frontera marítima entre Perú y Chile. Ello, por lo menos, es algo respecto de lo cual ambas partes están de acuerdo. Pero, en otras partes, en su dúplica, Chile hace aún más complejo el argumento basándose en los documentos de 1947. Señala, por ejemplo, que son pertinentes para esta causa en la medida en que constituyeron declaraciones unilaterales por parte de Chile y de Perú dirigidas cada una a la otra parte y por parte de cada una de ellas a la comunidad internacional respecto de su declaración de control de zonas marítimas de 200 millas. No queda claro el significado. Chile está diciendo que se trataba de declaraciones unilaterales que podían crear obligaciones jurídicas. Quizás sí, porque luego Chile se refiere en detalle a los casos de las pruebas ensayos nucleares. Pero de ser así, ¿cuáles son las obligaciones jurídicas que a entender de Chile crearon esos instrumentos? La Corte manifestó en su fallo que los actos unilaterales podían crear únicamente obligaciones jurídicas cuando es intención del Estado que hace la declaración que pasen a ser estas vinculantes para ese mismo Estado, para que ese Estado no siga una trayectoria para que ese Estado siga una trayectoria que esté en plena coherencia con la declaración, pese a que ésta no se haya hecho en el contexto de las negociaciones internacionales. La Corte lo ha reafirmado en el fallo Burkina Faso contra Mali, en que se notó que las circunstancias eran radicalmente diferentes de aquellas de las pruebas nucleares. En Burkina Faso y Mali no hay nada que impida a las partes en manifestar una intención de aceptar ciertas conclusiones a través del método habitual, es decir, un acuerdo formal sobre la base de la reciprocidad. De hecho, en el caso de 1947, del decreto supremo peruano de 1947, no había claramente intención de que fuese vinculante de cara a ningún otro Estado. Igualmente, no había nada que impidiese la conclusión de un acuerdo respecto de la frontera lateral, si así lo hubiesen deseado las partes. Ello también está en conformidad con la posición de Chile, que no parece querer decir que los instrumentos de 1947 estableciesen obligaciones respecto de una frontera lateral. En la dúplica sugiere Chile que en 1947 las zonas marítimas de Perú y de Chile eran colindantes, pero no se solapaban, y que la delimitación de las zonas marítimas generadas por las costas continentales constituía entonces un ejercicio sin problema alguno y sin polémica cuando se hizo en 1952. Asevera Chile además que la delimitación consistió en confirmar la línea divisoria de sus reclamaciones unilaterales no solapantes. En otras palabras, parece estar sugiriendo Chile que en 1952 las partes, a través de algún tipo de acuerdo implícito, que no había nada explícito, adoptaron su frontera marítima común
una línea que cada uno había declarado unilateralmente en 1947. Este argumento supone dos proposiciones y una de las dos es correcta. La primera es que en 1947 Perú y Chile, cada uno de ellos había declarado unilateralmente que se determinaban las fronteras laterales de sus respectivas zonas marítimas. No es así. La segunda es que en la declaración de 1952 de Santiago, Perú y Chile convinieron una frontera marítima internacional siguiendo la línea del paralelo. El señor Lowe demostrará que ello también está equivocado. Haciendo aún más complejo su argumentación, señala a Chile que los instrumentos de 1947, de alguna manera que no se explica, constituyen las circunstancias de que se hubiese concluido y establecido la Declaración de Santiago, y que el acuerdo de 1954, que cito, es particularmente pertinente a su interpretación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Convención de Viena. En la contramemoria, Chile se ha referido únicamente a aquella parte del artículo 32 que habla de confirmar un significado que es consecuencia de la aplicación de la norma general de interpretación del artículo 31. No se basó en el artículo 32 sobre la base de que la interpretación de la Declaración de 1952, de conformidad con la norma general del artículo 31, deja el significado ambiguo o poco claro. Eso es comprensible, porque difícilmente puede admitir Chile que el significado de la Declaración de Santiago sea ambiguo o poco claro, y a la vez manifestar que constituye un acuerdo internacional de frontera marítima. De forma similar, tampoco puede entenderse que Chile asuma una posición de que la interpretación de la Declaración de Santiago, de conformidad con la norma general, lleve a un resultado que sea manifiestamente absurdo o irrazonable. Por lo que lo único que les queda es procurar utilizar los instrumentos de 1947 meramente como circunstancias de la conclusión de la Declaración de Santiago para confirmar, entre comillas, el significado de la declaración. Queda absolutamente nada claro de qué manera los instrumentos de 1947 pudiesen contarse como circunstancias de la conclusión de un instrumento aprobado 5 años antes. Los instrumentos de 1947 no se mencionan en la declaración y, por añadidura, Chile no explica cómo ello pudiese ser así respecto de lo que, en definitiva, fue una declaración con 3 signatarios, porque Ecuador no había hecho declaración alguna similar a aquellas de 1947. Señor presidente, Chile intenta también basarse en algunos casos de lo que llama uso anterior de paralelos de latitud en la práctica de los Estados americanos. Se refiere a 2 líneas de paralelo de la frontera terrestre entre Canadá y los Estados Unidos, sobre el Atlántico y el Pacífico, que se utilizaron para la construcción de la zona de neutralidad de 1939 establecida por la Declaración de Panamá, así como a otra línea ecuatoriana con los mismos fines. Ven en pantalla la zona de neutralidad y queda absolutamente claro que estas líneas no tienen vínculo alguno con las declaraciones de territorialidad marítima. Se refieren a unas disposiciones de defensa de emergencia y no tienen pertinencia alguna, tanto que precedentes para la delimitación de zonas de ejercicio de derechos soberanos y jurisdicción entre estados. La única frontera marítima que actualmente hay entre Canadá y los Estados Unidos, que ha determinado una Cámara de esta Corte, desde luego tampoco sigue la línea de un paralelo. Señor presidente, querría ahora que pasásemos revista a los textos de los 2 instrumentos de 1947. En primer lugar, la Declaración de Chile, el punto 17 del expediente de sus señorías. Tal como hemos explicado en cierto detalle en nuestra réplica, no se trató, y esto fue algo deliberado, de un instrumento de valor jurídico, sino que fue una expresión de voluntad política. Se publicó en un diario, El Mercurio, no en la Gaceta Oficial de Chile, que es obligatorio para que un instrumento jurídico entre en vigor, por lo que no estaba en conformidad con la legislación chilena existente. La Declaración de Chile nada dice sobre las fronteras laterales con los estados colindantes, vecinos. Recordemos que son 2, Perú y Argentina. Como ven en la pantalla, no queda absolutamente nada claro de qué manera la interpretación de Chile del documento, para establecer una frontera que siga un paralelo de latitud, pudiese aplicarse en la configuración geográfica distinta y más compleja de lo que es la frontera entre Chile y Argentina.
Como verán, en el párrafo 1 de la declaración, el presidente de Chile señaló que el gobierno de Chile proclamaba su soberanía sobre toda la plataforma continental adyacente a las costas continentales e insulares del territorio nacional. El párrafo 2 proclama soberanía sobre los mares adyacentes a sus costas, dentro de aquellos límites que son necesarios para reservar los recursos naturales que puedan encontrarse dentro o bajo el mar. Ninguno de los apartados establece ningún límite, incluso un límite externo al alta mar. El párrafo 3 examina el futuro para ver qué efectos podría tener una demarcación provisional de las zonas de protección para las actividades de caza de ballenas y de la pesca en aguas profundas, de hacerse en algún momento en el futuro. Cito: en cualquier momento en que el gobierno pueda considerar conveniente, dicha demarcación podrá ratificarse, ampliarse o modificarse de tal manera que esté en conformidad con el conocimiento, los descubrimientos, estudios o intereses que pueda tener Chile en el futuro. Difícilmente puede decirse que esto sea una descripción de una frontera establecida a título permanente. El párrafo 3 luego proclama la protección y el control sobre todas las mares contenidas dentro del perímetro constituido por la costa y el paralelo matemático proyectado hacia alta mar a una distancia de 200 millas marítimas desde la costa del territorio chileno. Al igual que el decreto de Perú, la proclamación también establece una serie de disposiciones para las zonas marítimas de las islas, 200 millas marítimas rodeando sus costas. Tomo nota, de hecho, de que la declaración de Chile no se adelantaba al punto 4 de la Declaración de Santiago, que en sí, desde luego, estableció el principio respecto de las zonas marítimas de ciertas islas. El párrafo 4 establece que la declaración de soberanía no deja de tomar en cuenta o no obsta a los derechos igualmente legítimos de otros estados sobre una base de reciprocidad. Aquí no se da indicio alguno de que Chile pretendiese establecer una frontera con estados adyacentes. Todo el enunciado de la declaración chilena es, y esto no sorprende a nadie, de naturaleza general, tentativa más bien. Chile ha destacado la referencia que se hace en el párrafo 3 a un perímetro. Esto es bien poco claro, pero de hecho resulta bastante interesante, ya que está en contraste con el Decreto Supremo de Perú y la Declaración de Santiago, ya que ninguno de estos instrumentos hace referencia alguna al concepto de un perímetro. Luego, la Declaración de Chile hace referencia a un paralelo matemático. Esto es aún menos claro, porque a diferencia de un paralelo de latitud, no tiene significado ni jurídico ni técnico. En resumen, señor presidente, la declaración chilena no se refirió a una frontera lateral con estados adyacentes, o sea, ni con Perú ni con Argentina, ni tampoco, como cuestión de derecho interior, estableció una zona extendida de ningún tipo. Pasemos ahora al Decreto Supremo de Perú de 1 de agosto de 1947. A diferencia de la Declaración de Perú, el Decreto Supremo peruano sí que tuvo un efecto jurídico interior, ya que se trata de un instrumento jurídico establecido por la Constitución que tiene un nivel inferior al de una ley, y se publicó en el Diario Oficial de Perú, El Peruano. Se desprende claramente de sus párrafos 1 y 2 que el Decreto Supremo no tenía como objetivo establecer límites laterales, sino que se trataba de una aseveración, en términos generales, de la extensión hacia el mar de las competencias jurisdiccionales y, al igual que en la declaración chilena, incluso los límites externos se decía expresamente que podían ser sujetos a modificación, de conformidad, y cito, con las circunstancias que puedan aplicarse, que puedan tener su consecuencia como su resultado tras más descubrimientos, estudios o intereses nacionales que puedan presentarse en el futuro. Fin de cita. Nada dice el Decreto Supremo sobre fronteras laterales con estados vecinos.
El enunciado en el que se basa Chile está en la mitad del párrafo 3. La primera parte del párrafo 3 deja claro que Perú se reservará el derecho de establecer en el futuro los límites de estas zonas que eran objeto de esta nueva proclamación de control y protección y modificarlas según resultase necesario a los de nuevas circunstancias. En ese sentido, todo lo que se establece a continuación es fundamentalmente a título provisional. En la segunda parte del párrafo, Perú declaró que a la vez ejercería este control y protección en las mares adyacentes a la costa peruana, en la zona cubierta entre la costa y una línea paralela imaginaria, una distancia de 200 millas marítimas medidas siguiendo la línea de los paralelos geográficos. En la dúplica, Perú repite estas palabras, medidas siguiendo la línea del paralelo geográfico, y dice, y cito, este concepto de la proyección hacia el mar quería decir que el límite al sur de la zona marítima peruana era el paralelo de latitud que pasase por el punto en que la frontera terrestre peruana se encuentra con la de Chile y en que ambas llegan al mar. Aquí, así como en la contramemoria, Chile distorsiona y cita en forma errónea el decreto supremo de Perú. Según el párrafo 3, es una línea paralela imaginaria, paralela a la costa, el famoso trazado paralelo, que es el límite externo que se mide siguiendo la línea del paralelo geográfico. El hecho de que los paralelos geográficos se utilizasen para construir este trazado paralelo de ninguna manera quiere decir que los paralelos en sí se constituyesen fronteras internacionales. Los paralelos no son más que líneas para un trazado geométrico. Tal y como dijimos en nuestra memoria, señala la manera en que se establece en forma cartográfica la frontera en alta mar de la zona inicial. Incluso aquel límite era un límite a título provisional, dada la posibilidad de la que ya se habla en el mismo párrafo de que se modifique en cualquier momento. La última oración del párrafo 3 del Decreto Supremo de Perú también ha de tenerse en cuenta, ya que establece que respecto de las islas que pertenecen a la nación, esta demarcación se trazará para incluir la zona de mar adyacente a las costas de dichas islas hasta una distancia de 200 millas marítimas, medidas de todos los puntos en el contorno de dichas islas. En resumen, en el Decreto Supremo peruano, en primer lugar, no hubo intención en 1947 de limitar la zona proclamada respecto de otros estados. La intención era proclamar una frontera exterior de 200 millas marítimas hacia alta mar. En segundo lugar, la intención está en plena conformidad con el enunciado actual del decreto, con el enunciado tal y como es del Decreto Supremo. El paralelo geográfico se utiliza como medio para trazar el trazado paralelo y para ningún otro fin. En tercer lugar, Chile ahora parece querer decir en su dúplica que el Decreto Supremo constituyó declaración unilateral vinculante para el Estado de título internacional y que... ¿Me quedan 5 minutos, señor presidente? ¿Puedo seguir? Sí. Muchas gracias. Tal y como se había hecho en los casos de las pruebas nucleares. No obstante, el Decreto Supremo constituyó un instrumento de derecho interior, no una declaración unilateral que fuese vinculante. En cuarto lugar, el trazado paralelo en sí no se considera solución definitiva, tal y como explicaré, lo dejó sin efecto posteriormente el método más moderno de los arcos de círculo. Por último, la disposición del decreto relativa a las islas es bien diferente de la que hace referencia a las islas en la Declaración de Santiago. Señor presidente, en marzo de 1952 el Congreso del Perú aprobó la Ley del Petróleo publicada en la Gaceta Oficial. Esta ley, como tal, tenía una supremacía jurídica, lo primaba jurídicamente por sobre el Decreto Supremo 1947. Es importante porque la definición del límite externo a 200 millas de la plataforma continental de Perú utiliza el método de los arcos de círculo, no el trazado para los efectos de la ley. El artículo 14 divide a Perú en 4 zonas. Así pues, la Ley del Petróleo dejaba o abandonaba el método ya obsoleto y poco práctico del trazado paralelo
paralelo utilizando el método moderno de los arcos de círculo. La diferencia es considerable, tal y como verán en la pantalla. Como ven, el límite externo trazado según este método, que se marca en rojo, es una línea mucho más continua y que está más alejada de la costa en toda su longitud. Además, este método niega cualquier posibilidad de que se pueda decir que se están utilizando paralelos de longitud, incluso para determinar el límite paralelo. La ley del petróleo se aprobó 5 meses antes de la conferencia de Santiago y no suscitó protesta alguna por parte de Chile. Lo que quiere decir que en el momento en que se celebró la conferencia de Santiago, Perú, pero no Chile, ya había establecido la frontera exterior de su zona de 200 millas utilizando el método de los arcos. Chile, por otra parte, había tan solo proclamado su intención de contar con una zona de 200 millas, refiriéndose en este sentido a establecerlo utilizando un paralelo matemático. En el apéndice A de la dúplica, Chile les ha presentado una descripción muy erudita, pero algo sesgada, de lo que llama la evolución histórica de las técnicas para medir el límite externo de las zonas marítimas. Y lo hacen un intento de convencerles a ustedes de que, tal y como lo dicen, lo plantean ellos, en agosto de 1952, cuando se aprobó la Declaración de Santiago, el método de los arcos de círculo que promovían los geógrafos y los hidrógrafos era menos conocido que el método del trazado paralelo que apoyaban los juristas y los diplomáticos, y que, y cito, no cabe duda de que en 1952 el límite externo de una zona de jurisdicción basada en la distancia siguiendo la sinuosidad de la costa, es el trazado paralelo, seguía siendo la corriente que primaba. Fin de cita. Fuese así o no, la Declaración de Santiago hizo suyo el método de los arcos de círculo, que ya se vino utilizado en la Ley del Petróleo de Perú, que establecía entonces un mínimo de 200 millas náuticas, tal y como se determinó en la declaración. De hecho, el método para determinar el límite externo no se consideró en detalle antes de la Conferencia de Codificación de La Haya de 1930. Las referencias generales, como decir, habrá que seguir la sinuosidad de la costa, no establece obligatoriamente un método particular. Tal y como lo dijo Box, con quien estaba de acuerdo Gidel, en su artículo tan influyente de 1930, no quedaba claro en qué medida la sinuosidad de la costa ha de seguirse o de qué manera se podrá seguir. La verdadera situación la describió Box de la siguiente manera. El primer método, el del trazado paralelo, se ha sugerido de vez en cuando en la bibliografía, pero es inviable, no es práctico y no se propuso en la conferencia de La Haya. Ni contrariamente a lo que manifiesta Chile, el trazado paralelo fue algo que necesariamente quedase implícito, en el texto establecido por la segunda subcomisión de la segunda comisión de la conferencia de 1930. Lo que propuso la conferencia de La Haya a la conferencia de La Haya, el gobierno de los Estados Unidos, fue el método de los arcos de círculo, método que el comité de expertos reunido en abril de 1953 prefirió, así como la Comisión Internacional sobre el Derecho del Mar y la Conferencia de Derechos Humanos de 1958. Señor presidente, señores miembros de la Corte, en resumen, las manifestaciones de Chile respecto de los instrumentos de 1948 buscan argumentos donde no los hay. Es ahora algo que acuerdan ambas partes, que ninguno de los dos instrumentos unilaterales pretendía, ni lo hizo, establecer una frontera internacional entre las zonas marítimas ampliadas que en aquel momento declaraban a título tentativo tanto Perú como Chile. Ambos eran solamente instrumentos provisionales. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Michael. Con su declaración llega al final esta audiencia. Seguiremos mañana a las 10 de la mañana. Perú seguirá presentando sus argumentos. Se levanta la sesión. En la Corte Internacional de Justicia de La Haya vemos que los jueces están poniendo de pie en este Palacio
de la Paz, en la Academia de Derecho. Este salón es una ciudad en Holanda, en los Países Bajos, la tercera ciudad en importancia. Así el primer día de la presentación de los alegatos del Perú ante esta Corte Internacional, un hecho histórico en el que Perú sustenta sus reclamos porque se delimite su frontera marítima con Chile. Vemos ahí que se retiran los jueces, que son de diferentes nacionalidades. También hay 2 jueces designados, uno por Chile y otro por el Perú, que también tomaron juramento. El magistrado chileno, que representa a Chile, es de nacionalidad chilena, y que representa al Perú es francés. Sí, ahí entonces presentes los que están asistiendo a esta primera fase de la etapa oral, donde el Perú presenta sus alegatos. El Perú presenta como parte demandante una audiencia que comenzó con la sustentación de nuestro agente ante la Haya, el embajador Alan Wagner, y ha seguido con la exposición de distintos abogados sobre puntos específicos. Faid, pero antes de ir a comentar esta última parte, hay un tuit del presidente Ollanta Humala. Apenas iba a comenzar esta audiencia, dice: en el gobierno y en el equipo jurídico existe convicción en nuestros argumentos, sin que esto deba confundirse con triunfalismo. Y también hay reacciones de la parte chilena. El gobierno asegura que el Perú no ha presentado ningún argumento nuevo en los alegatos. Esto lo informa el diario El Mercurio. La vocera del gobierno del chileno presidente Piñera, Cecilia Pérez, sostuvo que esta situación le da tranquilidad al Ejecutivo, ya que la respuesta chilena tiene bases sólidas amparadas en el derecho internacional. ¿Cuál ha sido tu balance hasta ahora de esta presentación? Bueno, el propósito no era presentar algo nuevo, ¿no? Ya no se puede, por ejemplo, presentar documentos escritos después de terminada esa fase. La única mención totalmente novedosa es, en el sentido de que no está en los documentos escritos, es a el Tratado de Límites entre Ecuador y Perú, ¿no? Hay 2 cosas que distinguen a Ecuador de Perú y Chile. Se argumenta, como se dijo aquí, que una declaración unilateral del gobierno chileno que no fue recogida por el diario oficial, sino por el diario Mercurio, que estamos citando ahora precisamente. Claro, y un decreto supremo, es decir, un documento oficial que sí apareció en el peruano, son vistos como antecedentes en el contexto de los cuales debe entenderse la Declaración de Santiago de 1952. Que preceden a esta declaración. Claro, todo esto va en el sentido de que el argumento inicial de que esa declaración fijó los límites para todo propósito es sumamente débil. Entonces, la única forma de que se sostenga ese argumento es diciendo que esa declaración debe entenderse en el contexto de documentos anteriores y posteriores, con lo cual ya no es que haya un documento que fijó los límites, sino una serie de documentos que todos apuntarían en la misma dirección. Pero que el contexto es el que justifica que estos tratados que tienen todos esos convenios, tratados según Chile, sean reconocidos como que fijaron límites. Claro, pero ahí el tema es, hay 2 cosas que separan a Ecuador de Chile en particular. En primer lugar, si esos documentos, esas declaraciones unilaterales del 47 son vinculantes para efectos de trazar límites con países vecinos, ¿por qué no hay una declaración unilateral de Ecuador, ¿no? ¿Y por qué la de Chile no es un documento oficial? Claro, que participó Ecuador en una declaración periodística, claro. Convenios. Y en segundo lugar, si la declaración del 52 es el tratado de límite marítimo entre los 3 países, para empezar eso es extraño, porque ¿para qué están los 3 si Chile y Ecuador no tienen límite marítimo entre sí, o de cualquier otra índole, o para qué había empresarios privados? Pero en segundo lugar, si el límite ya estaba fijado, ¿por qué Ecuador acepta fijar un tratado de límite, negociar un tratado de límite con el Perú el año 2011? ¿Y por qué ese sí es registrado por ambos países como tratado de límite en Naciones Unidas, cosa que jamás se hizo con respecto a los convenios pesqueros? Ahora, también hay otros argumentos, ¿no? El profesor Tulio Treves ha dicho que cómo se ven estos documentos del 52 y el 54 y los unilaterales del 47, ¿no? Que se ven a la luz del derecho de la época. Chile busca ver documentos del pasado con los ojos del derecho contemporáneo. Sí, y ahí cita al canciller peruano de la época, García Sayán, padre del abogado García Sayán, que es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que, claro, no había tal concepto como zona económica exclusiva, pero que lo que Ecuador, Chile y Perú querían implicar era que cuando hablaban de soberanía no se referían a soberanía en sentido absoluto, que el propósito fundamental era
proteger las especies marinas de la zona adyacente al mar territorial hasta las 200 millas. Por una razón obvia, las especies marinas son especies migratorias, o sea, no es que vivan dentro de las 12 millas de mar territorial. Entonces, si estas especies migratorias son depredadas en las 188 millas adyacentes a las 12 millas de mar territorial, se van a acabar también dentro de las 12 millas. Entonces, un país que quiere proteger su riqueza marina no puede limitarse a su protección dentro de las 12 millas de mar territorial, porque, repito, si es depredada, si son depredadas estas especies en el territorio contiguo o en el espacio marítimo contiguo, van a desaparecer de toda la región. Por ende, el tema era de lo que ahora se llamaría zona económica exclusiva. Y el canciller García Sayán, por eso, el término soberanía lo asocia al término de derecho y control que utiliza el presidente Truman en su declaración. O sea, lo que ha querido dar a entender el embajador, el abogado Treves, es que el derecho internacional marítimo se estaba formando, no había términos para referirse a aquello a lo que querían referirse estos tres países, se usa el término soberanía, pero que eso debía entenderse en contexto y que probablemente la intención era más hablar de lo que ahora sí se conoce como zona económica exclusiva. Y de ahí también que en la exposición del abogado Sir Michael Wood, por ejemplo, él dice que para que exista, cuando hay una controversia sobre si hay o no tratado de límites, la carga de la prueba se le atribuye a quien quiere decir que sí lo existe, en este caso a Chile. Y él dice que la carga es muy pesada, demostrar que son tratados de límites porque, y cita ya precedentes, lo ha dejado claro la Corte y el Tribunal de Hamburgo. O sea, estos serían ya desarrollos que hace la Corte a partir del nuevo derecho del mar. Exacto, y además menciona el hecho de que respecto al Decreto Supremo de 1947, Chile dice, si bien es unilateral, tiene efectos vinculantes para la relación bilateral, para el trazado de límites entre ambos países, y claro, él recuerda algo tan obvio como que en el decreto se dice explícitamente que el Perú se reserva el derecho a modificar las fronteras establecidas ahí de acuerdo a la evolución de las circunstancias. Por circunstancias se refiere a, digamos, cambios en la comprensión de la geografía, como se estaban produciendo. Menciona el tema del paso a los paralelos, al paso a las curvas de círculo, pero además, sencillamente por la evolución que pudiera haber en el derecho internacional. O sea, ¿cómo puede suponerse que una declaración unilateral fuera vinculante respecto a un país que no participa de la declaración, o sea, de cumplimiento obligatorio o genera obligaciones respecto a ese país, cuando el país que emite esa declaración vinculante se reserva el derecho a modificarla a voluntad, ¿no? Y también otro punto que señala el profesor Tulio Treves, uno de los abogados también del Perú, es que no se puede dar cosas por supuestas en un tratado, cuando se trata de un tratado que fija límites, y que el Perú no puede haber dado por hecho que un límite de esa naturaleza sí va a ser perjudicado tan abiertamente. Exacto. Claro, ahí se refiere al fallo de la propia Corte en el diferendo o la controversia marítima y también de islas entre Nicaragua y Honduras. Y dice, un tratado de límites es de gran importancia, no puede presumirse fácilmente, y lo que añade el abogado de la parte peruana, el abogado Wood, es más aún no puede presumirse cuando el resultado, suponiendo que realmente hubiera sido un tratado de límites, es tan inequitativo, ¿no? Es tan perjudicial para una de las partes. Entonces, digamos, la prueba, repito, de que en Chile tanto el fallo sobre el diferendo entre Nicaragua y Honduras en torno al tema de la existencia o no de un tratado, como el fallo entre Nicaragua y Colombia en torno a temas que mencionamos al inicio de la transmisión, son preocupantes o perjudiciales claramente para la posición chilena, son reacciones como la del presidente Frei. Ahora, volviendo al tema político, esta declaración de la vocera del gobierno de Chile, de Cecilia Pérez, diciendo que no hay nada nuevo, claro, tú me comentas que no se esperaba nada nuevo porque ya está todo lo que iba a sustentar el Perú en la demanda. Esa es una cuestión de hacerla pública, de defenderla con los alegatos ante el tribunal. Pero, ¿qué puede estar queriendo decir Chile con que no había nada nuevo? ¿Qué esperaba en todo caso? No lo sé, la verdad. En todo caso, además es temprano para pronunciar si hay algo nuevo o no, porque la primera parte de la presentación peruana todavía tiene 6 horas por delante. Esta es solo la tercera parte de las 9 horas de alegato, lo que hemos visto ahora. Entonces, suponiendo que se pueden introducir novedades, todavía hay bastante tiempo para hacerlo. Entonces, creo que es sencillamente
de cara al propio público, ¿no? Tranquilícense, esto no hay nada que nos haya sorprendido, que no estamos tomando en cuenta en nuestra defensa. Claro, es que el punto es que en los documentos escritos Perú ya tuvo oportunidad de responder a los alegatos de Chile, ¿no? Primero Perú presenta su memoria, Chile presenta su contramemoria, Perú presenta luego una réplica que ya es réplica a la contramemoria chilena, y Chile luego presenta una dúplica. De hecho, digamos, ya están contenidos todos los argumentos centrales, que según lo que dijo el embajador Wagner, hay un cambio en la posición chilena respecto al punto de inicio del límite marítimo entre la contramemoria y la dúplica, ¿no? Y lo que tú comentabas, que ha ido cambiando un poco la posición chilena en tratar de rescatar a otros instrumentos, otros documentos para sustentar su posición de que los convenios del 52 y 54 son tratados. Claro, un artículo del convenio del 52 en cuyo preámbulo no se habla en ningún momento de que la voluntad de las partes al firmar ese convenio es fijar límites, difícilmente puede sostenerse por sí solo como tratado de límites. Entonces, la única forma de sostenerlo es decir, bueno, hay que entenderlo en el contexto de estos otros documentos, tanto otro documento firmado por las tres partes, como declaraciones unilaterales de tan solo dos de las tres partes. ¿Y cómo has visto la presentación de la causa del Perú, que es un tema histórico para poder delimitar nuestra frontera con Chile? ¿Cómo has visto esta presentación? ¿Cuáles parecen han sido los momentos más saltantes? Bueno, no siendo especialista en derecho internacional, yo rescataría las dos últimas presentaciones en el sentido de que, digamos, en términos argumentativos, más allá de lo estrictamente jurídico, la penúltima implica que, bueno, tiene implicancias jurídicas obviamente, pero que un acuerdo tiene que ser visto en el contexto del derecho de la época, no en el contexto del derecho actual. Lo cual sería, tratar de hacerlo de esa manera sería totalmente anacrónico. Pero la última me pareció interesante porque es claramente una intervención en polémica con la posición chilena. Ya no es tanto presentar la posición peruana como tratar de argumentar en contra de la posición chilena en torno a la existencia de un límite, centrándose específicamente en el inicio de todo el proceso, que son la declaración unilateral del presidente chileno González Videla, si mal no recuerdo, el 47, y el decreto supremo peruano de 1947 también. En cualquier momento estamos esperando las declaraciones del canciller de nuestro país, de Rafael Roncaggiolo, quien ha estado participando, presenciando esta presentación de los alegatos de la causa del Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, alegatos que comenzaron con la presentación de nuestro agente en La Haya, el exministro de Defensa, ex canciller Alan Wagner, nuestro embajador, que comenzó exponiendo la defensa peruana basada sobre todo en que no existe para el Perú un tratado de límites en la zona marítima con Chile. Luego comenzó con otros abogados, especialistas sobre diferentes temas, como por ejemplo sustentar en el caso del profesor Tulio Treves cuál es el contexto en el que se dieron estos acuerdos que Chile considera que son limítrofes y cómo ha ido evolucionando también el derecho. En términos políticos, hemos visto la declaración del presidente Humala llamando a no sentir el triunfalismo. Bueno, ha habido un poco de triunfalismo en los últimos días en Perú. En Chile hay una actitud más cauta, probablemente porque creen tener una mayor probabilidad de perder. Pero en todo caso la cautela es buena consejera en este contexto, ¿no? Va a hablar el canciller Farid, disculpa que te interrumpa. Vamos a escuchar al canciller Rafael Roncaggiolo en La Haya. Buenas tardes a todos. Este ha sido un día muy intenso para nosotros y estamos muy satisfechos con las presentaciones realizadas por nuestra agente, el embajador Alan Wagner, y por nuestros abogados. El caso de la delimitación marítima con Chile es de la mayor importancia para el gobierno y para el pueblo del Perú. Es también una oportunidad para reafirmar la tradición peruana de la búsqueda permanente de la solución pacífica de las controversias internacionales. Ello da fe de nuestro respeto por la Corte Internacional de Justicia, de la cual fue presidente años atrás el patriarca peruano José Luis Bustamante Rivero, quien también fue en su momento presidente del Perú.
La posición peruana es clara. No existe ningún acuerdo de límites marítimos entre el Perú y Chile. Y ese ha sido el corazón de las presentaciones que hemos hecho. Ante esta situación, el Perú solicita a la Corte dos cosas. Primero, la delimitación marítima en la zona de superposición mediante una línea equidistante que debe trazarse desde el punto Concordia, acordado en 1929 como el término de la frontera terrestre, a fin de lograr una solución equitativa. Y en segundo lugar, el Perú solicita el reconocimiento de los derechos soberanos del Perú sobre el llamado Triángulo Externo, que se encuentra dentro de las 200 millas a partir de la costa del Perú y más allá de las 200 millas de la costa de Chile. Dicho espacio forma parte de la proyección marítima del Perú, no obstante que Chile la considera alta mar. En relación a esta diferencia, en la década de los años 80, el Perú buscó una solución negociada en el marco del moderno derecho del mar. La gestión del embajador Bácula de 1986 y los posteriores intentos que incluyeron el pedido formal en el 2004 tuvieron por objeto precisamente establecer un diálogo bilateral sobre esta materia. Ante la imposibilidad de lograr esta salida negociada, hemos acudido a la Corte como una opción civilizada y pacífica, como lo hacen todos los países del mundo. Como habrán podido apreciar, el tono de todas las exposiciones peruanas ha sido alturado como corresponde a un caso que involucra a dos países hermanos. Deseo resaltar nuestro respeto por el derecho internacional, en particular por las normas del derecho consuetudinario del mar, tal y como está recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Constitución y las leyes peruanas son plenamente concordantes con el moderno derecho del mar. Finalmente, creo que es importante resaltar que en nuestra perspectiva, el Perú y Chile somos países que debemos caminar por un mismo camino, mirando juntos el futuro. El Perú confía plenamente en la Corte y tiene la certidumbre de que este caso se resolverá bajo criterios estrictamente jurídicos. Esto permitirá que una vez expedido el fallo, ambos países consolidemos el futuro de paz, unidad y bienestar que anhelan nuestros pueblos. Muchas gracias. Vemos las declaraciones, entonces las primeras declaraciones del canciller peruano Rafael Roncayolo al terminar este primer día en que han comenzado a exponerse los alegatos del Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el diferendo marítimo con Chile. El canciller ha resaltado que el Perú ha buscado una solución pacífica, por eso ha recurrido a un tribunal internacional, que han habido intentos también de tener un arreglo entre las partes, un pedido formal en el 2004. En el 80 también se buscó una solución negociada, ha dicho el canciller, y ha resaltado que la solución peruana es que no existe una delimitación marítima entre el Perú y Chile y que este caso de delimitación marítima es de la mayor importancia para nuestro país. Son declaraciones entonces del canciller Roncayolo, quien también ha recordado a la figura del expresidente José Luis Bustamante Rivero, quien fue juez de esta corte
y ha insistido en que no existe entonces esta delimitación y que el Perú busca una solución equitativa. El tema de la solución equitativa que ha mencionado el canciller es algo que se ha repetido a lo largo de estos alegatos. Bueno, nuevamente el derecho internacional contemporáneo, ¿no? El derecho del mar contemporáneo, sugiere que hay que buscar, donde hay superposición de proyecciones marítimas, una solución equitativa. Pero reitero, principios de equidad basados en normas de derecho, o sea, es el propio derecho el que establece qué cosa debe entenderse por solución equitativa. Tiene que ver con ese método de 3 partes que se mencionó, que los 2 fundamentales son, primero, una línea equidistante o lo que corresponda, porque no siempre la línea equidistante es la que genera una solución equitativa. Si las costas son irregulares o hay islas, ahí entraría el tema de las circunstancias especiales o relevantes que llevarían a cambiar esa línea equidistante. Pero lo que voy es equidad tal cual la entiende el derecho internacional, no como se le ocurre a los jueces, 1, y 2, la solución puede ser inequitativa y puede ser legal, si es que es algo que acordaron las partes. Ese es el kit de la cuestión. Chile alega que hay un acuerdo, no niega, tampoco afirma obviamente, pero no niega que sea un acuerdo inequitativo, pero afirma que es lo que ya las partes acordaron, y de ser ese el caso, ya el principio de equidad sale sobrando. No valdría, claro. Ese es el punto entonces que tiene que resolver también la Corte. Claro. Hacemos una pausa y regresamos. Lo siento, no hay vacantes. ¿Qué te pasa? Mujer, tenías que ser. ¿Para cómo serrana ahí? ¿Cuánto vamos a discriminar? Las personas crean barreras y diferencias donde no deberían existir. Ese tipo de obstáculos no son fáciles de superar. No construyas barreras, no discrimines. Bienvenidas. El diferendo marítimo entre Perú y Chile entra a su etapa crucial. Y TV Perú tendrá una programación especial, con espacios de análisis, entrevistas y a partir del 3 de diciembre, desde la sede del Tribunal de La Haya en Holanda, la transmisión en directo de los alegatos y réplicas de ambos países. Delimitación marítima, una ruta hacia el futuro. Por TV Perú, mucho más que ver. Y este martes, desde las 4 de la mañana, los alegatos de Chile ante la Corte. Los museos están cambiando ya. Este es el museo del sitio Bodega y Cuadra. El complejo arqueológico virreinal más grande del Perú. No deje de verlo. ¿A quién no le suena el nombre de Flora Tristán? Extraordinaria escritora, precursora del feminismo y de la lucha por los derechos de la clase obrera. Si quieres saber más sobre su vida, acompáñanos este lunes.
Ha sido un día intenso para el Perú, ha dicho el canciller peruano Rafael Roncaggiolo, tras terminar la primera audiencia en que nuestro país ha presentado sus alegatos en el diferendo marítimo con Chile ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. El canciller ha estado presente durante estas audiencias en que han hecho uso de la palabra, se han dirigido a los jueces, el agente nuestro, el ex ministro de Defensa, ex canciller, el embajador Alan Wagner, y también los abogados que han sido contratados por el Perú para defender nuestra causa, una causa de mayor importancia, ha dicho el canciller Roncaggiolo, que es la delimitación marítima con Chile. Él ha reafirmado la vocación peruana de buscar soluciones pacíficas, ha citado antecedentes de esta búsqueda de una solución pacífica en este diferendo, que